Más que titulares. Informaciones relevantes. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocarán. Circuito Éxitos. Amigos, continuando con las entrevistas, nuestro próximo invitado es el doctor José Manuel Puentes, economista, profesor titular del IESA, porque con él hemos hablado mucho siempre, venimos haciendo análisis de la economía y todas las ha acertado, todas las cosas que nos ha dicho, pero es que en este contexto económico actual, ¿cómo será este segundo semestre con esta crisis tan seria? Bueno, y además eliminaron pagos de divisas a través del CELE por un solo banco. La situación está muy complicada, así que te dejamos libertad de acción, José Manuel. Un abrazo, te saludamos con mucho cariño. Hola. Muchas gracias, Mariela y Nelson. Un gusto una vez más compartir con ustedes. Bueno, tal vez... El gusto es nuestro. Gracias. Tal vez lo más relevante es el tema de la publicación de las cifras de inflación, que son tremendamente inconsistentes. Banco Central publica que la inflación de abril fue del 27% y la de mayo fue del 38%. La de abril es tremendamente inconsistente por lo que hablábamos. En el mes de abril el tipo de cambio sufrió una muy fuerte devaluación. Fue cuando pasó de 70, 80 mil bolívares a 160, 170 mil bolívares. En un mes donde tú tienes una devaluación de esa magnitud y donde tienes una economía que depende en gran medida de insumos y bienes finales importados, una devaluación de esa magnitud tiene que trasladarse a los precios finales de los bienes y la inflación tiene que ser mucho mayor. De hecho, la Asamblea Nacional publica que la inflación del mes de abril fue del 80%. Entonces, este número es tremendamente inconsistente. Sin lugar a dudas ha sido un número maquillado por razones políticas, porque obviamente el gobierno quiere ocultar lo que está ocurriendo, y es que Venezuela es la única economía en el planeta en hiperinflación. La única. Es la única, no hay ninguna otra economía en el planeta. De hecho, es la segunda hiperinflación en el siglo XXI. Es decir, las hiperinflaciones, Nelson y Mariela, ya son una rareza en el mundo entero. América Latina vivió, casi todos los países de América Latina, hiperinflaciones en los 80s y 90s, pero aprendieron la lección de cómo manejar su política fiscal, monetaria, y no generar desequilibrios que presionaran los precios. Y desde los 80 y 90, la última fue Perú en el 89, la inflación promedio de América Latina en los últimos 30 años ha estado sobre el 4 o 5% promedio interanual. Venezuela es la única economía en hiperinflación con inflaciones intermensuales, por ejemplo, la de abril, de acuerdo a la Asamblea Nacional, de 80%. Es decir, y con esto cierro la idea, Venezuela en un solo mes tiene el promedio de inflación de 2 años de América Latina. Imagínate eso. Bueno, ahora, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa situación? Porque el gobierno imprime billetes, inventa cifras, dice una cosa, y sí, no se puede creer absolutamente nada, pero nos vamos pauperizando a pasos agigantados. Claro, uno de los dramas, Nelson, que tienen las hiperinflaciones es que destruyen el bienestar de una sociedad. Minan, depauperan, destruyen riqueza, y las sociedades que viven hiperinflaciones nunca vuelven a ser las mismas. Eso fue lo que pasó en Bolivia en su momento, en Argentina, en Brasil, y Venezuela está en medio de ese proceso, y el proceso de empobrecimiento es abrumador. Es por eso que Venezuela hoy tiene el salario mínimo y el salario promedio más bajo de América Latina. Por primera vez en 100 años, Venezuela tiene un salario mínimo y promedio más bajo que Cuba y que Haití. Eso nunca había pasado en los últimos 100 años. Hoy técnicamente, a tipo de cambio DICOM oficial, el salario mínimo son $4. Eso es de lejos el salario mínimo más bajo de América Latina, lo que determina que un porcentaje importante de la población tiene que vivir con 7, 8 centavos de dólar por día, lo cual es vivir en pobreza extrema. Oye, yo te quería preguntar, José Manuel, ¿cuál es la explicación de que aquí no hay efectivo en bolívares? Ya todo prácticamente se maneja en dólares y también el efectivo en dólares está fallando. Escaso.
Escaso, entonces la Escaso porque gente además, moverse, Mariela, el gobierno está pidiendo que se paguen billetes en las bombas de gasolina para ir depauperando, secando la existencia de divisas en dólares. sí, pero te pones a ver, ya digamos, bolívares prácticamente no hay y el cash de dólares también, entonces la gente para moverse no puede. ¿Por qué? Eso es un buen punto, Mariela. El tema es que cuando tú vives un proceso de hiperinflación con miles % intermensual y no emites papel moneda en la denominación y en la cantidad suficiente, se te genera un cortocircuito. El gobierno no ha emitido la cantidad de piezas, de billetes necesarias que hacen falta para hacer los pagos diarios en Venezuela, pero además ha emitido billetes en una denominación equivocada, es decir, en denominaciones muy pequeñas. Entonces, dado el proceso de hiperinflación, la cantidad y la denominación de los billetes es la equivocada y se te genera un cortocircuito, y es por eso que todos los venezolanos nos vemos obligados a pagar ya prácticamente casi todo en dólares, porque los bolívares no tienen ninguna capacidad de pago, ni siquiera puedes pagar la gasolina con billetes venezolanos. Entonces, esa es una de las consecuencias, no solo de la hiperinflación, sino de un problema de un gobierno que es tremendamente incompetente, que ni siquiera tiene la capacidad gerencial de definir cuántas piezas o billetes tiene que emitir y en qué denominaciones debe emitir para que se puedan generar los pagos que necesita hacer los agentes económicos día a día. Bueno, óyeme, pero es que por todos lados Es un vemos que drama. la situación es dramática para nosotros, ¿no? Ahora, fíjate, esa prohibición, bueno, pues sí, prohibición por parte de Wells Fargo de utilizar el CELE, ¿cómo nos pone? ¿Será por qué razones? Puede ser por usarlo como, decían, un pago instantáneo, pago móvil, exagerada cantidad de operaciones de muy bajo nivel, muy baja cantidad, cuando lo que llaman ellos el compliance con los bancos, de los bancos en Estados Unidos, es enorme el tiempo que se gasta y el dinero que cuesta cada operación venezolana, confirmarla que sea de dinero bien habido. Ojo, pero no es para todos los clientes de Wells Fargo, fue para un grupo de clientes que no cumplían con las normas que ellos tienen establecidas. Sí, no solamente es para todos los clientes, sino que también no es para todos los bancos. CELE es utilizado por muchos bancos. El problema es que Venezuela, por múltiples razones, se está quedando cada vez más aislada en el mundo. Y una de las razones son las sanciones norteamericanas. Y en el caso de Wells Fargo, una de las razones por las que decide suspender el pago de CELE a algunos de sus clientes es por la situación irregular de algunos de sus clientes, pero también por las sanciones de los Estados Unidos sobre Venezuela. Un poco lo que pasó también con DirecTV y Globovisión, donde Globovisión estaba y los dueños de Globovisión estaban siendo penalizados por las sanciones norteamericanas. El gobierno se negó a sacar de la parrilla de canales a Globovisión y se generó ese cortocircuito, y el gobierno decidió sacrificar a 10 millones de personas que son usuarios de DirecTV, entre ellos muchos cerro arriba, gente humilde que tenía DirecTV como única opción de entretenimiento, para proteger a un grupo que está haciendo negocios con el gobierno. Sí, al grupo de Gorrín y a los que trabajan con PDVSA haciendo también negocios. Usted lo ha dicho, señor Bocaranda, usted lo sabe mejor que nadie. Y esa es la paradoja, entonces, proteger a un pequeño grupo en detrimento o como consecuencia del sí. costo de las grandes mayorías. Entonces, en este caso, DirecTV y lo que es CELE son las consecuencias de un mismo fenómeno, un gobierno que cada vez está más sancionado, más limitado, con más restricciones, y se está quedando cada vez más aislado en un mundo global que cada vez está más interconectado. Sí, ayer veía yo al presidente haciendo una transmisión con sus colegas del ALBA y hablándonos de que va a reestructurar y a impulsar de nuevo Petrocaribe y que va a impulsar el ALBA. Es decir, nos inventan cada día cualquier fantasía. Y que le pido al ALBA que busquen la vacuna para el COVID-19. Ya va, espérate. O sea, Bueno, también son científicos.
No, es que de verdad que, bueno, son fantasías. Tenemos 20 años anunciándonos todo lo que nos han anunciado que es falso, pero bueno. Claro, pero hay una cosa que preocupa, José Manuel, que lo mencionabas un poco al principio. La economía mundial de aquí a un año va a estar bastante afectada por el tema del COVID-19. Muy pero afectada. Países como el nuestro, la afectación será mayor. ¿Cómo nos podemos recuperar nosotros de esto? Es decir, la gente se está reinventando, buscando formas de sacar sus empresas adelante, pero no es fácil. No, sin lugar a dudas, seamos realistas. Este es un momento donde hay que ser objetivo porque la situación global, no solo venezolana, es muy compleja. Por ejemplo, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el Fondo Monetario para la economía global? El Fondo Monetario proyecta que la economía global en el año 2020 se va a contraer en menos 3%, que pudiera haber una recuperación en el 2021 si se consigue una vacuna para el coronavirus, es cierto, pero el 2020 será un año de recesión. En el caso de lo que son las economías avanzadas, las economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, la contracción que proyecta Fondo Monetario es de menos 6.1%. Y en el caso de lo que son economías emergentes y economías en desarrollo, se proyecta una contracción de menos 1% en el 2020. Pero lamentablemente Venezuela es un punto fuera del promedio, es un outlier. Cuando Fondo Monetario proyecta menos 1% en el 2020 para las economías emergentes y en desarrollo, a Venezuela la saca del cálculo promedio y proyecta que Venezuela podría tener una contracción de al menos menos 15 o menos 20%. Es decir, Venezuela no solamente vive un virus, que es el coronavirus, sino que vive un fenómeno que tiene impactos devastadores que se llama revolución bolivariana, que ha generado una destrucción de riqueza y un modelo de desarrollo que ha llevado a la economía a un ciclo de recesión, que este 2020 sería el 7º año consecutivo de recesión y sería el 3er año consecutivo de hiperinflación. Conclusión, el mundo entero tiene apenas este año en eso, nosotros tenemos 20. Así es. El mundo entero este año está viviendo, consecuencia del coronavirus, una variable exógena, impactos muy negativos y va a vivir un ciclo recesivo, pero la mayoría de los países van a recuperarse en el 2021. Venezuela en el 2020 va a vivir un ciclo recesivo mucho mayor y todavía se espera que ese ciclo recesivo siga en el 2021, dado el modelo de desarrollo, las opciones de política económica completamente equivocadas que ha adoptado el gobierno en los últimos años. Bien, bueno, te agradecemos mucho, José Manuel, amigo José Manuel Puente, un buen amigo, además un gran economista, muy apreciado globalmente, el profesor titular del IESA, agradecido, y seguimos entonces pendientes, Mariela, de más programas. Seguro que sí, un placer. Continuaremos, amigos, con Bocaranda 2.0. Ya Nelson Eduardo Bocaranda está listo para darnos, ¿qué, Mariela? Buenas noticias tecnológicas para esta cuarentena.